Eh, el estudio de hoy es bien relevante, repito, porque nos ubica en el programa de Dios con la raza humana, incluso acontecimientos en la historia bíblica, en el cual nos va ilustrando y nos va dejando imágenes detalladas de lo que Dios quería o se planeó desde antes de la fundación del mundo. Desconocer estas cosas a veces nos hace hacer estudios con errores o equivocaciones de interpretación y aplicaciones no convenientes. Vamos a mirar lo que dice el apóstol San Pablo, que es uno de los escritores que me encanta porque él dice que a él se le encargó revelar esos misterios. No sé si el hermano Portillo y la hermana Carolina están listos para empezar a leer porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Me dejan Ah, un pulgar arriba si están listos para leer. amén, diga el texto. Efesios capítulo 3, empezamos. Y con la hermana Carolina leemos Efesios 1. Empezamos con usted con el capítulo 3, mi hermano. Amén. El capítulo 3 desde el verso Perdón. 1. Si leamos por ahí hasta el verso 10, vamos a leer Ok. detalladamente con suavidad en el sentido de cómo vamos a adentrarnos, eh, digámoslo así de esta manera, la historia bíblica. Amén. Amén. Ahí escucho a la hermana, un Dios les bendiga, Amén, pero amén. no sé, ok, si está lista para leer, porque estamos nosotros apenas, sí. Ok, ok, pero sí nos puede ayudar a leer. Queremos saber. Ahorita no, pastor. Ah, bueno, bueno, está bien. Entonces, hermano Portillo, prepárese usted para Bueno, dice leernos un rato. el Ujú, capítulo 3 del libro de Efesios dice así en el nombre de Jesús. Por esta causa yo, Pablo, ujú. prisionero de Jesús, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si Amén. es que habéis, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los príncipes y potestades en los lugares celestiales. Amén. Hermano, ¿usted había leído ese pasaje detalladamente antes, Eh, pastor? para serle honesto, pastor, no lo Sí. había leído bien detalladamente. Había pasado algunos versículos que uno utiliza como paralelos para algún mensaje, ¿verdad? Ajá. Pero detalladamente no lo había pasado y ahorita me estaba dando aquí como en la cabeza ese, toda. Amén, amén. Mire, es que hay una riqueza nomás ahí en esos pasajes. Hay una riqueza que la vamos a explicar. Y por eso les decía al inicio, y ahí debemos tener papel y lápiz a los hambrientos del conocimiento, porque uno no conoce las riquezas. Pablo dice
que había un misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo, pero que el Señor se lo reveló empezando por los profetas y a sus santos apóstoles. Ahora, si nosotros observamos bien, los profetas solamente tuvieron la imagen. La imagen es como la ilusión, por así decirlo, como la pantalla, pero no tenemos la realidad en las manos todavía. A los apóstoles se les comisiona la revelación de ese misterio. Y uno de los protagonistas o los personajes más relevantes de explicar esto, Pablo dice que es al que se le encargó en ese pasaje. Dice a mí que soy el más pequeño. ¿Qué versículo es? Mano Portillo. Sí, 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 hermano. El versículo es el verso. ¿No es el 10? mm, No, no, no. El verso 10, permítame que estoy, Ujú. estoy acá. Mm, Entre el 9 y 10 o 8, 9 y 10. Ahí debe estar. Sí, en el 8 es, hermano. Sí, sí. Amén. Entonces, si usted nota, Pablo dice, yo soy el más pequeño, pero a mí se me encargó la aclaración o la explicación, ¿no? Del misterio. Exacto. Y ya todos conocemos que él le escribe a Timoteo su carta particular y le dice en el capítulo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. O sea, ese Dios se manifestó en carne, pero ese Dios no todos lo conocieron, hermano Portillo y Carolina. Entonces Exacto. todavía sigue siendo un misterio Misterio. que hay que explicárselo a la gente, tanto a los gentiles como a todas las poblaciones del mundo. Vamos a Corintios capítulo 18, hermano. Empecemos el capítulo 17:1 Primera de Corintios. Hechos Ok. 17. Hechos 17, Ujú. 17:1, ¿verdad? Sí, Ok, permítame que tengo aquí. Hechos. Tengo, 17:1. Ajá. sí, sí, sí. Hechos 17:1. Vamos a. Estoy tratando. Ok, 17:1 dice. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ujú. Y Siga Pablo, leyendo. y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Y, Siga. y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas. Ahí. Ajá. Aquí ya vamos observando que el que dice que fue encargado de llevar el mensaje, porque tenemos que volvernos, pastor y hermana Carolina, volvernos a, como decimos, dónde ocurrieron los hechos, ¿no? Y el libro de los hechos precisamente es el libro que nos ilustra dónde ocurrieron los hechos y por qué. Pablo es llamado a ser misionero. Fíjese, mi hermano, aquí hay una clave bien poderosa. El llamado de Pablo es un llamado exclusivo y muy clandestino. Eh, es un llamado muy raro, ¿no? Porque los llamados a pastorear e incluso ser apóstol deben ser visibles, donde la iglesia lo comisiona, etcétera. Pero Pablo recibe el llamado directamente de parte de Dios y es un anciano no muy conocido el que ora por él y lo instruye y todo esto. Voy a hacer una pregunta a nuestro hermano Portillo. ¿Por qué? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué el Señor no permitió, después de que
Pablo recibe la revelación, él dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Recuerda? Sí, 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 correcto. Y él dice, ve a la casa tal, que hay un anciano así, así, y, o bueno, que él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y recuerda? Sí, sí, claro. ¿Por qué no le mandó entonces a Pedro y a Juan, que eran columnas, o a otros apóstoles, que lo manda donde un anciano, que si nosotros miramos, Pablo es un hombre que viene de una escuela, pudiéramos decir como de Harvard Exacto, muy o preparado. Oxford, un hombre muy preparado. Sí. Y preguntemos el currículo de Ananías. Es un hombre que pudiéramos decir que por lo mínimo o lo máximo tendría la primaria. Ujú. Bueno, Ajá, yo ajá. creo que am, volviendo al punto, a lo que usted dijo, que Pablo tuvo un llamado Sí, muy exclusivo, un llamado muy secreto, como usted lo dijo. Y amén, es que bien hubiera podido decirle el Señor, ve con Pedro, ve con Juan, ve con cualquier otro apóstol, pero pues había una diferencia porque el llamado más de Pablo fue más a los gentiles que a los judíos. amén, amén, Pienso que puede ser por ahí la respuesta de que acerca de por qué Jesús mandó directamente a donde Ananías y no donde cualquiera de los otros apóstoles que hubieran podido. Y claro, o no sé si puede ser de que no estaban en la capacidad de poder hablar con el apóstol Pablo, ¿verdad? Pedro o Juan. amén. Bueno, son las hipótesis que planteamos frente al Ex- estudio, ¿no? Exacto, sí. Muy bien, excelente. Ahora, vamos a poner en libreta por qué Pablo, Dios nos manda que sea Juan, porque Juan y Pablo eran las columnas, tenían mucha unción, pero Ananías no es tan reconocido. Vamos a poner los planteamientos. Número uno, porque a un intelectual que lo manden a que sea instruido por otro intelectual, pues eso no hay ninguna diferencia. Usted sigue con su orgullo y su prepotencia, ¿no? Exacto. Porque usted está hablando con un intelectual, entonces usted saca sus estudios también. Ahora, lo más complicado, hermano Portillo, es que usted siendo un universitario, le digan que el que le va a explicar el reino, lo que tiene que hacer, es un hombre que no ha terminado ni siquiera el bachiller. Puede ser un tipo de humillación, ¿verdad? Por ahí va el camino, por ahí va Ajá, el camino, por ahí va el camino. Lo que el Señor le quería enseñar a Pablo era que lo que él sabía era importante, pero exacto, que lo que él necesitaba era poder del Espíritu Santo para transformar naciones. exacto. Que eso combinado con lo que él sabía se volvería un revolucionario. Por eso cuando él llega donde Ananías, Ananías no le habla mucho, sino que dice, el mismo Pablo testificando dice, cuando el anciano puso sus manos sobre mí, las escamas se me salieron de los ojos y yo empecé a ver. O sea, un despliegue de poder de un anciano que no es tan preparado académicamente, pero tiene una conexión con Dios que sin hacer mucho alboroto le dio sanidad a Pablo en un instante. ¿Usted se imagina la experiencia que tuvo Pablo en ese momento? Y ahora, Pablo es lleno del Espíritu Santo y le dice el mismo Pablo, el mismo Ananías a Pablo, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate invocando su nombre. Ahora, el mismo Pablo testifica cuando él empieza a predicar la experiencia que tuvo. O sea, en otras palabras, él le tiene que preguntar a Ananías, ¿dónde está el secreto de ese poder? Porque yo me he preparado por años y nunca le he puesto la mano a alguien, ha recibido un milagro. Usted cree, pastor, que no, Ajá. no hay algo como más al fondo ahí? Porque la respuesta o la planteación que da Ajá. está muy buena, está muy Amén. buena. Amén. Pero el apóstol Pedro
y a un Juan, que eran los pilares de en ese momento, ellos Amén. también tenían esa unción. Y hasta donde sé, Pedro no era un gran académico. Ajá. Sé Ajá. que no era tan analfabeto, por decirlo de esta manera, porque manejaba una compañía de pesca. Sí, señor. Sí, Entonces, señor. para poder manejar eso, en ese tiempo también alguien tenía que saber de contabilidades, de administración, tenía que saber de algunas cosas, ¿verdad? Amén. Entonces, anterior a la conversión del apóstol Pablo, ya el apóstol Pedro ya había recibido el poder, ya Ujú, había levantado al paralítico, ya había predicado a 3,000, ya ujú. había bautizado a 5,000, ya había hecho grandes cosas. Sí, Entonces, señor. no cree que pueda haber algo como más al fondo ahí, Sí, sí, claro. Es la humillación a Pablo. Es la ¿verdad? humillación a Pablo, que él sea humilde. ¿Por qué? Porque, como usted está diciendo, Pedro ya tiene fama. Pedro ya es considerado como un hombre columna, ¿no? Exacto. Es un hombre que al menos maneja algo también de conocimiento. Entonces, como se dice, estamos a la par. Entonces, lo que Dios está buscando de Pablo es que reconozca que él no es nada sin el Señor y que ahí hay gente tan sencilla que lo pueden capacitar a él para hacer cosas grandes. Entonces, él aprendió en ese momento humildad y que todo se movía con el poder de Dios. Entonces, si usted lee Corintios capítulo 2, ¿por qué estamos hablando de Pablo? ¿Por qué? Si estamos hablando de dispensaciones, ¿por qué nos pusimos a hablar de Pablo? Es la pregunta, hermano Portillo. A ver, vamos a ver si está en el hilo. Vamos a ver si está en el hilo. Si estamos hablando de dispensaciones, ¿por qué nos pusimos a hablar de Pablo y sacarle un poco de biografía? Mm, Hermano Portillo. A ver, estaba hablando yo solo y el micrófono lo tenía. Ah, amén, amén, amén. Ajá. Ajá, bueno, creo, hermano, que como la carta a los Efesios es una carta de Pablo dirigida directamente a la iglesia con la intención de enseñar a la iglesia, de instruir a la iglesia, porque para eso son las cartas, ¿verdad? Ujú. Ahí encontramos toda la enseñanza de la iglesia y creo que el apóstol Pablo es el que habla acerca del misterio de lo que pasó, de lo que viene de periodo en periodo, de administración en administración, de tiempo en tiempo, de dispensación en dispensación, ¿verdad? Ujú. Sí, señor. Esa es la respuesta correcta. Usted ya va entendiéndola. Usted mismo lo leyó en el verso 8. A mí se me encargó, dice Pablo, de explicar o de aclarar cuál es el tiempo de acuerdo a las dispensaciones. O sea, la gente que dice que no hay que utilizar el método dispensacional, pues no conoce la Biblia, porque el método de dispensaciones lo utiliza Pablo aquí en Efesios. Y son periodos de tiempo en que Dios trató con el hombre a lo largo de la historia bíblica. Ahora bien, mi hermano, le tomamos un poquito de biografía con Pablo porque si él es el encargado de aclarar estos misterios, hay que conocer la vida de él un poco también. Exacto. Ajá, entonces, bien, esto para hacer el estudio un poco más pedagógico. Aquí pensamos en lo que Pablo, ahora viene Pablo, que es un hombre bien preparado, pero aquí viene un punto que nos enseña el Señor es usted puede, lo que está recibiendo aquí, hermano Portillo, lo que yo recibo, Ujú. conocimiento académico, Sí, sí, sí. pero hay un momento específico para usar el conocimiento académico. Y para Pablo fundar las iglesias necesitaba lo que Ananías le iba a enseñar, que era con el poder del Espíritu Santo. Exacto. Y ya el segundo paso era, una vez que las iglesias estén fundadas, ahora sí el Señor va a usar todo el conocimiento de preparación que tuvo Pablo antes de ser evangélico, porque no podemos decir que él no era creyente, era creyente, Era pero no creyente. no era evangélico. Una cosa distinta, ¿no?
Exacto, sí. Sí. Entonces, ahora Pablo dice en Corintios 2, leamos Corintios 2, 1 al 5. ¿Primera o segunda? Primera. Primera. Ajá. Primera de Corintios, capítulo 2, ¿verdad? 1 al 5. 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ujú. ¿Se dio cuenta? Sí, 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 sí. Ajá. Ajá. Siga, mi Sí. hermano. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Ahí, paremos ahí un poquito de hincapié ahí. Sí, sí, ¿Cómo sí. vemos un hombre tan estudiado, tan preparado? Porque cuando nosotros revisamos, y déjelo allí, vaya a ser rapidito. O sea, aquí vamos a sintetizar en lo que estábamos hablando de la conversión de Pablo, de que el Señor le quiere enseñar a Pablo humildad, humillación. Por eso él muchas veces habló de que dijo, lo que yo tenía lo tuve por basura, recuerda, Exacto. a fin de conocerle. Conocerle. O sea Ujú. que lo que Pablo decía, yo con todo el conocimiento que recibí en la academia con los grandes como Gamaliel, entre otros, nunca pude entender que Jesús era el Mesías. Sí, ¿Entiendes? sí. Antes bien perseguía a los cristianos y los mataba. O sea, yo era un torpe. Me creía un Exacto. intelectual, pero era un torpe. Y ahora que el Señor me está revelando el contenido del Evangelio, yo necesito desaprender para aprender. Por eso él dice, yo cuando vine a ustedes, ahora, ¿por qué él dice eso? Y yo creo que, bueno, estamos enseñando en otro, no instituto, sino en otro curso de Ujú. hermenéutica, donde estamos en la carta a los Corintios. Y es que cuando uno estudia los corintios eran griegos y ahí estaban los filósofos estoicos, los Exacto. epicúreos, entre otros. Y entonces era gente de que para escucharlo a usted tenía que ser un intelectual. Pastor, ¿cómo hacemos para descubrir todo esto? Vamos a hacer el recorrido. Amén. Vamos a ir a Hechos 18, hermano pastor. Hechos 18 y me va a leer el versículo eh, 10 y 12. Amén, amén, amén. Hechos 18, 10 y 12. Dice, dice la Biblia, Ujú, porque yo estoy contigo, el verso 10. ujú, Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y el verso 11 dice, y se detuvo allí 1 año y seis ujú. meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Amén. Siga leyendo porque tiene que llegar al 17 Ah, para ver qué es lo dic- que va a pasar. Ujú, diciendo diciendo persuade a los hombres a honrar a Dios a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si ujú. son cuestiones de palabra y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sostenes, Ajá. principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galeón nada se le daba de ello. Hasta ese es el verso Al, 16, al 17. ok. Dice, entonces todos los griegos
apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Dice. Amén. Ahí cierra. Sóstenes también Pablo en una de sus cartas habla de Sóstenes. Sóstenes, ¿no? Sí, Mire, sí. aquí estamos viendo que son los griegos, los judíos, perdón, que están atacando a Pablo, pero aquí, ahí hay griegos. Si usted va a leer, ¿va en el verso qué, hermano? Verso 17. Bueno, ahora léase el verso, ahora leamos el verso, el capítulo 17, versículo 11. Ok. A ver, vamos. Entonces, Ah, Pablo lo que está enfrentándose a personas de conocimiento y es ahí donde exacto. él no, hay tanto el poder, pero también es requerido el conocimiento para poderse enfrentar a estos ataques de doctrina. Ujú. Capítulo 17, verso 11. Sí. Ok, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, Ujú. pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, Siga. eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Ujú. Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo, y Sila y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Ujú. Siga. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo. Pase ese verso, hermano, y siga el otro. Ok, así discutía. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los Ese es epicúreos, el verso que estaba buscando. ¿Y okay, algunos qué? filósofos, Filósofos, siga. algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quererá decir este palabrero? Y otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y Amén. tomándole, le trajeron a la Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Amén. Ahí. Se Amén. da cuenta que Pablo ahora tenía que usar el conocimiento que tenía, porque lo traen al Areópago, es como decir, a la universidad de los grandes sabios. Exacto, sí, sí. Entonces, por eso es que cuando el Señor llama a Pedro, perdón, a Pablo, y le dice, Ananías dice, pero Señor, este hombre asola la iglesia. El Señor le dice, no, ve porque este hombre instrumento escogido me es. O sea, Dios tenía su programa. Por eso yo Ok. digo esta palabra con mucho temor, que el hombre que se prepara y se educa con el fin de servir a Dios, Dios lo usa más, Sí, sí, le revela más cosas, sí, porque Pablo se le dice, instrumento escogido me es porque él se había preparado, pues para servir a Dios, obviamente, en cuanto a la ley, pero Dios tenía otro programa con él. Por eso las oportunidades llegan y las captan solamente los que están preparados. sí. Hablando de esta dispensación, no de este tiempo. Estamos Sí, en el sí, tiempo de sí. la gracia. En los otros tiempos, en cada dispensación hay un propósito de Dios con ese pueblo y con la gente. En este tiempo, Dios usará poderosamente a los que se preparen.
porque estamos en la era de la tecnología, la globalización, la era artificial. Entonces, si uno no se prepara, pues como Dios va a usarlo, si no está preparado en esas áreas. Vamos ahora sí con la palabra dispensación significa administración de un periodo de tiempo en que Dios trata con una generación o que trata con la raza humana. Es un periodo de tiempo donde Dios muestra algunas de sus características para dirigir o bendecir o juzgar a ese pueblo o a esa generación dentro de esa época. Eso es el cuadro de lo que se llamamos dispensación, administración de un tiempo con el propósito de, en el caso del Señor, puede ser guiar, instruir, bendecir y juzgar, dirigir. Siempre existe, mis hermanos, un inicio y un final de las dispensaciones. Pueden comenzar con una bendición y terminar con una maldición. Pueden empezar con una atmósfera de paz, pero terminan con un juicio. Pero siempre dentro de ese periodo de tiempo hay un programa de Dios para justificar, redimir al hombre. Y lo Como que vamos a ir. como que Ajá. todas las dispensaciones, disculpe, todas Sí, las amén. dispensaciones desde la inocencia que se toman, Ajá, como que todas han empezado de esa manera, ¿no? Con una bendición, con una ajá. buena relación, pero al final con un juicio. Sí, señor, así es. Así es. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de conocer dispensaciones o las dispensaciones? Algunos dicen que son 9, otros dicen que son 20, otros dicen que son 7. Pues nosotros encontramos en la Biblia 7 y son las que vamos a trabajar. ¿Cuáles son esas? Dispensación de la inocencia, una, de la conciencia, dos, del gobierno humano, tres, de la promesa, cuatro, la ley, cinco, la gracia, seis, y el periodo milenial 7. Cada una de ellas, o en cada una de ellas, hay un fenómeno a estudiar y también obviamente a enseñanzas a aplicar a nuestra vida y también sacar una esencia de los sucesos dentro de ese periodo de tiempo. Vamos a observar un poco la inocencia y la conciencia en esta clase. Ya sabemos que el encargado para hablarnos de las dispensaciones es el apóstol San Pablo. Usted lo leyó en el capítulo 3, 1 al 10. Ahora en el capítulo 1 también vamos a leer, hermano, de Efesios. Dios ha tenido un programa desde antes de la fundación del mundo para darle una mejor vida al ser humano que él iba a crear, ya que en su presencia Dios lo sabe todo. Presciencia es una cualidad de Dios o que es una cualidad única de Dios. Pre significa antes y ciencia, conocimiento. Entonces, presciencia de Dios es el conocimiento anticipado de Dios. Él sabe lo que va a suceder mañana, nosotros no. Exacto. Y sabe las cosas del hoy, las del ayer y las del mañana. Él se anticipa. Entonces, el Señor sabía que el hombre, alguien le pregunta, pero si Dios sabía que el hombre iba a fallar, no es que Dios, alguien dice libre albedrío. No, Dios puso al hombre en el huerto para disfrutar del paraíso y que el hombre viviera de una manera infinita o eternamente. ¿Habrá versículo para eso? Los propósitos de Dios con el ser humano. Miremos que la máxima creación de Dios es el ser humano. Está la fauna, la flora, tenemos todo, las constelaciones, todo el globo terráqueo, la Vía Láctea, tenemos eh, la expansión, los cielos, los asteroides, todo lo que tenemos, los elementos celestes, Dios los hizo, pero al ser humano lo pone como una creación especial, categórica. Y
lo hizo para que fuese eterno. Hermana Carolina, ¿usted ya está lista para que nos ayude con lectura? Vamos a ver. Pone un Y mensajito. el capítulo 8 del libro de Salmos dice que lo hizo un poco menor que los ángeles. ¿Será, Amén. será Sí, que, sí, será señor. que, será Ajá, que ese poquito menor que los ángeles, ajá. será que eso que no llegamos a tener de los ángeles, no me refiero a que es un ser espiritual, sino que Mm. a lo eterno? Porque usted está hablando que al ser humano Dios lo hizo para Eterno también. Le hizo eterno. para ser eterno, sí. Aquí está el punto, pastor y mis hermanos. El punto está en que el hombre perdió esa habilidad o digamos esa bendición. Ya lo Ajá. vamos a mostrar por la Biblia. Sí, Cuando sí. dice que lo hizo un poco menor que los ángeles, es, es a la magnitud de poder que le entregó. Ok, ok. ¿Cierto? Los ángeles, pues ellos pueden aparecer y desaparecer. Sí, sí. Pueden tener la habilidad de convertir, transformarse en humanos por un tiempo y volver a su esencia. El Ok. hombre no puede, Ajá. pero Dios le creó con el propósito de ser eterno. Aquí la Oh, dispensación de la inocencia nos va a permitir descubrir eso. El amén. hombre no se enfermaba en la dispensación de la inocencia, no sentía cansancio ni dolor, no había ni siquiera el pensar en la muerte. Sí, Leamos ahora, antes de leer Efesios 3:11 de Eclesiastés. Aquí nos habla el sabio. Este es un contexto ontológico. sí, Cuando sí. hablamos de contexto ontológico nos referimos al estudio del ser. Eclesiastés, ¿qué dijo? Tres Perdón. once. Aquí Tres. estamos en el contexto ontológico y antropológico. La Sí, sí. antropología que estudia el origen del El hombre, ¿no? origen. Sí, sí, sí. Eh, Miremos. dice el verso 11. Sí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin Ajá. que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Cuando el Señor habla de corazón, en la Biblia se refiere a alma, ¿no? Ujú, Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca y se refería al alma. ujú. También hay un texto en Proverbios donde dice 23:7, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, Tal eso es es. él. Entonces Ujú, ahí se refiere al alma. Entonces, lo que está diciendo es que poner eternidad en el corazón de ellos es que el alma es eterna y el hombre tenía la posibilidad de ser eterno, pero el problema, entonces la bendición, hablando de la dispensación de la inocencia, Génesis capítulo 1 hay que leerlo, el capítulo 2, el capítulo 3, 4 y 5. Esos son los capítulos para la dispensación de la inocencia y de la conciencia. Fíjese que ahorita usted Amén. ha aventado algo poderoso, como dicen unos de República Ah, Dominicana. amén. Como ellos dicen, En eso que a lo que se está refiriendo cuando habla del corazón es al alma. sí, señor, sí, Bien, señor. el libro de Génesis también enseña que los pensamientos de los designios del corazón del hombre eran de Ajá, continuo hacer el mal. sí, En otras señor. palabras, esa bolita de carne que nosotros tenemos solamente cumple una función mortal. Sí, señor, sí, señor. Ahí el trasfondo de esa expresión es al alma, algo espiritual abstracto. Ujú. Sí, Exacto. señor. Muy En- bien, hermano, porque mire que Dios va iluminando, ¿no? ¿Acuerdan lo eh, que estábamos hablando ahorita? Es que lo que pasa, pastor, que hay muchas cosas que uno las sabe de diferente manera. Ajá, Por ejemplo, sí, señor. de las dispensaciones, me quedé pensando mientras vi el capítulo 3 del libro de Efesios Amén. pues a nosotros se nos enseña
se nos enseñó las dispensaciones pues desde Génesis y llegamos a la dispensación de la gracia y en esta dispensación de la gracia Él nos ha hablado a través del Hijo y nos ha mostrado el camino de la salvación a través de Jesús y esto y lo otro, pero hasta ahí. En realidad no llegamos hasta ahí porque hay algunos ahorita me cuestioné yo mismo y dije, ¿por qué hay algunos institutos bíblicos que no vienen y nos dicen todo esto? Nos dan como algo en la superficie, algo superficial, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Por encima. Amén. Amén. Mire, hermano, debería decir lo otro, pero lo digo con humildad. La Ujú. respuesta la tiene el mismo proverbista. Léase usted Eclesiastés 12:9. Yo creo que el teólogo que enseña al profesor da o Dios mismo le ilumina hasta donde él ha logrado, ¿no? Y toda Sí, la gloria se la damos a Dios, mi hermano Portillo, sí, porque sí. usted me dirá, el pastor tiene una libreta donde está mirando todo. Usted sabía que el problema que tengo yo con Dios es que yo hago la enseñanza, ¿no? Sí, sí, Y en el momento el Señor me pone en la mente, no vas a ver esa hoja, sino que yo te voy a inspirar. sí, sí, sí. Entonces, Sí, en este aspecto, lo que le estaba compartiendo ahorita, Dios va revelándole a la persona de acuerdo a lo que ha estudiado por años. sí, sí, correcto. Entonces, mire lo que usted está haciendo. Usted ya estudió las dispensaciones, pero si no fuera sido por usted, yo no hubiera hecho hincapié en las dispensaciones porque ya iba a pasar a la materia de llamamiento. Y, y, y usted me dice, pastor, usted habló que nos iba a dar las dispensaciones. Y ya, Ajá. vamos a tener que darla. Entonces usted tiene el deseo de, aunque las ha visto, profundizar más. ¿Y qué hace Dios? Pues a medida que usted va estudiando conmigo, o vamos estudiando acá, le va iluminando lo que usted ya había visto, pero a otros niveles. A Sí. otros niveles. Y usted dice, pero, wow, esto no me lo habían dicho. Como lo dice el proverbista, lo que pasa es que hay también dimensiones del conocimiento, ¿no? Sí, porque imagínense Wow. con lo del corazón. Yo estoy seguro que toda la iglesia va y se le pregunta. Ellos van a decir, oh no, pues la Biblia enseña que Dios dijo, mira, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren, usted Ajá, mi camino, papá, papá, pero que le demos acá nuestro corazón de carne, ¿verdad? La mayoría de iglesia va a decir eso, sí, que a eso se señor. está refiriendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Y de señor. alguna manera nosotros como predicadores, como pastores, le hemos hecho pensar a la iglesia que así es. Perfecto, perfecto, Porque perfecto. no vamos en realidad al trasfondo, en realidad, Sí, ¿verdad? señor. Sí, Mm. señor. Dice, Eso es dice, así. dice Eclesiastés 3, 12, 12, 12:9. 9, no sé, 12, 9, sí, sí. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Amén. Amén. Fíjese que me estaba acordando ahorita, insisto, la gloria sea para Cristo. Yo salí al ministerio en el 2012, creo que fue. Pero ya venía con un recorrido en la Iglesia Pentecostal Unida, pero no había sido pastor. Pero yo he sido un estudioso para la gloria de Dios, una hambre que he sentido donde que sí he venido estudiando hace unos más de 20 años. Y yo aprendí que hay que ser muy humilde y callado. Y estaba en un lugar en Venezuela y hay un hermano que se llama Joe San Martín que estudió con nosotros el Instituto Bíblico. Ah, lo conozco, es mi amigo, Ah, no va a hablar de mal de él. no, no, no. Amén, amén. No, Bueno, no, no. no, sí lo conozco, pero Ajá. ya tengo ratos de no tener comunicación con él, sí. Amén. Es un gran varón, amén. Sí, Así es es. bueno, es bueno, es bueno. Ajá. Sí. Bueno, entonces él eh, me mandó un mensaje una vez y me dice, hermano, explícame este pasaje que quiero predicar de acá. Y yo le mandé como 3 audios. Parece que le funcionaron
Y él pues muy encantado también con las clases del Instituto Bíblico y él contándole allá a su pastor que tenía un profesor así, así, y el pastor le dice, ¿cómo se llama? Maximiliano. Ah, es que él fue pastor de nuestra iglesia. Y obvio, el presidente de ellos se llama Raúl Manrique y yo salí al ministerio por medio de él, obviamente. Y son ministros que lo tengo un agradecimiento porque fue un hombre que enseñaba, era maestro, el presidente. Y cuando él escuchó que yo sabía de teología, dijo, bueno, vamos a escucharlo. Y bueno, en ese vamos a escucharlo, me dieron 20 minutos y ya después el pastor dijo, no, el hermano va a ser el que dé siempre, va a tener 2 horas para que nos dé clases en las reuniones de pastores. Como dicen, yo estaba muy chico todavía, muy chico. Sí, Y yo sí. verme en medio de esos grandes, pero lo que quiero decir es que en todo ese tiempo hasta ahora yo sigo enseñando, entonces ellos se alegran y dicen, ay, el pastor acá nos dio enseñanza y sigue enseñando, ahora tiene un instituto bíblico. Entonces lo que quiero decirle, pastor Portillo, es que es el deseo de querer compartir o enseñar, Dios toma y sopla o envía. Exacto. Ahí está. Hoy, por ejemplo, estamos con usted aquí, mañana estará usted también dando un, como decimos en Colombia, un bagaje, una disertación poderosa a la iglesia y la gente se provee. Mi pastor lo que nos ha traído hoy. O sea, lo que usted está aprendiendo hoy aquí es que vamos a llevarle un contenido a la congregación exquisito Sí, sí, claro. y eso se requiere de sentarse en la oficina, leer bastante y empezar a poner puntos acá. Y yo digo siempre la palabra reevangelizar a los creyentes. Sí, 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 amén. Entonces estamos hablando de esta dispensación que es poderosa. El hombre tenía como eternidad. Mira, hermano, el propósito de Dios y nosotros somos eternos. Nosotros somos eternos. ¿Sabe por qué? Porque la casa de nosotros es el cuerpo, pero el ser de nosotros es el alma. ujú, Y el alma no muere jamás. sí, Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. el cuerpo. Sí. Pero ahí hay algo tremendo. Ajá. Eh, dice que se le debe de temer a quien mata el alma. Sí, sí. Pero esa palabra, en esa palabra, hermano, Ajá. es una palabra alegórica. Puede ser interpretada como miedo o No, también, es alegórica porque el alma no muere. bueno, Entonces, ¿cómo dice que matar el alma también? No, el alma no muere. pero si en Dios está toda la potestad. Es decir, Ajá. usted sabe que cuando usamos esa palabra, decir que Él todo lo puede, Amén, amén, amén. ¿verdad? Sí, Todo está, aquí hay que ponerle mucho cuidado, siervo, también a la traducción, ¿no? Lingüística. exacto. Porque aquí el referente ahí es que hay que temer al que puede mandar el alma a la condenación. Como tal, eso sería, Ajá. bueno, dice una palabra alegórica, Ujú. algo implícito. Sí, señor. Sí, implícito es la palabra correcta. Algo implícito. Así es. Wow. Sí, Sí, señor. porque, Ujú, porque viéndolo desde el punto de que Dios todo lo puede y de la expresión que está haciendo, podemos decir de que Dios puede matar el alma. ujú. Él la creó, Él la puede deshacer. Exacto, sí, señor. Dentro de ese contexto de Todopoderoso, sí. Ajá. Exacto. Así es. Entonces, lo que está queriendo decir el pasaje es que Dios, ni el mismo diablo tiene poder de condenarlo a usted ni a mí, No, definitivamente. sino el Señor. A ese que temer, dice. Bien, dispensación de la inocencia, estamos viendo sus características, que el hombre no se enferma, el hombre es feliz, el hombre tiene paz, el hombre tiene una relación con Dios hermosa. Lo único es que tiene un mandamiento. Y el mandamiento es que no coma del árbol prohibido, que no
pruebe la ciencia del bien y el mal. O sea, ahí el probar algunos batallan que si era un árbol que estaba ahí, que si era una fruta. Bueno, aquí el punto de la enseñanza es el trasfondo del por qué no deben comer. Mire la expresión que le dice la serpiente a Eva. Sino que sabe Dios que el día que ustedes coman, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está, ahí es que está el pecado. Ahí la palabra seréis como Dios. Y entonces, si usted siente la curiosidad de comer, está queriendo ser como Dios. Y es ahí donde llega el pecado, porque la Biblia dice que el Señor no comparte su gloria con Una, nadie. una pregunta, pastor, disculpe. Amén. La expresión ser igual como Dios se puede asociar a semejante Sí, sí, sí. porque Satanás dijo, Ujú. subiré a lo alto Sí, y seré semejante al Altísimo. sí, señor. Sí, señor. Entonces, lo que está Puede atrás, ser relacionado con decir, hubiera siga, sí, siga, podido hermano. decir, quiero Siga. ser como, Ujú. porque en realidad Satanás nunca quiso ser Dios, sino que quiso tener una similitud. Ajá. Sí. Esa es Ujú. soberbia, esa es soberbia. El orgullo. Eso es una soberbia. Querer rebelarse contra el Altísimo, querer tener los mismos poderes. Ahí fue que se encontró la maldad. O sea, la maldad surge de este ángel caído. La Biblia habla de que unos prisioneros de las tinieblas, ¿no? Ujú. Algunos de los ángeles caídos fueron encerrados en las tinieblas, en el abismo. Cuando hablamos de tinieblas nos referimos al abismo. Mire, porque hay tres categorías de infiernos. ¿Te había escuchado eso, hermano Portillo? Para ser honesto, a primera vez, hermano. Y yo pienso que ya va a ser el limbo, el purgatorio y el infierno, ¿no? Y no, y bíblicamente, porque el purgatorio es la invento de los católicos, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, cuando una vez yo enseñé esto, lo enseñé en Venezuela, y como usted decía ahorita, cuando no se está a esas dimensiones, a mí me criticaron porque yo dije que habían tres infiernos y tres cielos y tres paraísos. Es que eso es algo peligroso, ¿no? Y la Esa gente dice, pero expresión. hermano, ¿dónde saca eso? Que tres infiernos, tres cielos y tres paraísos. Ujú. Claro, hablemos de los tres infiernos. Primero, tenemos el lago de fuego, que el lago de fuego, para que lo sepan, no está creado todavía. El lago de fuego, algunos lo han calificado como que en realidad sí está creado, pero no, no es fuego, sino que es el mar, es el agua. Ese va a ser utilizado como el lago de fuego. Y para que vea que no, porque si leemos Apocalipsis, no es así. Pero no Ujú. quiero entrar ahí. Solo sé que no está creado todavía. Ok. Y tendría que enseñarles ya, pero cuando lleguemos a escatología, Sí, sí, correcto. en escatología vamos a hablar de eso. El infierno, el infierno llamado Hades, ese sí está en el corazón de la tierra, en el ámbito espiritual. La Biblia menciona que en las profundidades de la tierra está el infierno y que más arriba hay una dimensión a la que se llama seno de Abraham, pero hablando en un contexto espiritual. Ujú. Cuando el Señor le dijo al ladrón, desde hoy estará conmigo en el paraíso, él no dijo que estaría en el cielo. No. Y ahora la pregunta, hermano, era, ¿para dónde iba Jesús? ¿Para el cielo o a las profundidades de la tierra? Iba para la tumba, para la tumba. Ah, entonces, si el Señor iba para allá, dice Pablo, dice el escritor que le predicó a los espíritus encarcelados, el Señor bajó a las profundidades, dice Efesios. Ese libro es poderosísimo. Entonces, en esas profundidades, bíblicamente estamos explicando que está el infierno.
pero Ujú. también está el paraíso llamado seno de Abraham. ¿Quiénes iban ahí? Ahí iban los muertos bajo la promesa dada a Abraham. Pero vamos a dejar ahí un poco. Bueno, Y porque ya en, le iba a preguntar sobre Juan 5:28. ajá, bueno, sí. Pero está bien, base. Mire que ese pasaje, todos esos pasajes son escatológicos. Y Sí, si no se sí, saben explicar, la gente se confunde toda. Tengo un amigo que es escatólogo, sabe mucho de escatología de la pentecostal. sí. Y es lo único que no hemos puesto de acuerdo con él. Yo le respeto todas sus ideas, él me respeta mucho. Y yo lo respeto y lo admiro porque él tiene mucho conocimiento de escatología. Y él me dice, y quería en un grupo de debate de teólogos que yo dijera, que lo apoyara en lo que él dice que en el juicio del trono blanco, dice él, ¿a dónde era que él mencionaba? Él decía, no, que los muertos, que cuando el Señor arrebatara a la iglesia, también sería arrebatado, iban a resucitar los muertos con Abraham, la promesa de Abraham. Yo dije que no, no, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitan primero. Sí, tiene un proceso. Y ahora, cuando usted lee San Juan 5:28, dice, los que oigan su voz resucitarán. Exacto, exacto. ¿Y entiende esa parte? Sí, Los que la oigan. Entonces, eso se está refiriendo a la iglesia. a la iglesia, sí. Ajá. A Ahora, los que durmieron en el sí, Señor, pero sí. hay una parte que dice que llegará el momento donde todos van a resucitar. Ese es Bueno, otro. bueno, es que en realidad dice que Ajá. por se llegará el día que los Sí, que duermen, dice el versículo, en los sepulcros, los que sí, duermen, sí. ah, oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán. Cuando Ujú, usa a los que duermen, generaliza, ujú. ¿cierto? ¿No? Ahí generaliza, sí, Ahí generaliza en el libro de Juan cinco sí. veintiocho. Lo que uno tiene que entender, hermano, hablando de las dispensaciones, es los Ujú. programas de Dios con los salvados, ¿no? Sí, sí. En este caso, como hay un programa de Dios con Israel, no se puede mezclar con el de la iglesia, porque ahí donde no se da la interpretación bíblica en cuanto a la dispensación del tiempo de gracia y lo que es Ujú. el milenio y lo que es el juicio del trono blanco. Eso se comprende cuando vamos estudiando precisamente lo que estamos haciendo, Sí, las sí. dispensaciones. Pero bueno, ahí lo dejo como manera de estudio y profundización Sí, y sí. curiosidad de la Biblia. Ujú. Hermana Carolina Blandón, ahí por ahí la vi ahorita, pero ya no la veo. Le iba a poner a leer porque tengo al hermano Portillo con muchos versículos a la mano. Amén. Vamos con usted. Efesios 1, versículo 3 en adelante. La dispensación de la inocencia comienza con una bendición, las que ya mencionamos, características de tener paz, relación con Dios, em, tener vida en abundancia, todo lo que estaba alrededor de él era para él disfrutarlo, pero una vez quebranta el mandamiento que el Señor le da, pues obviamente viene juicio hacia él. Entonces la dispensación de la inocencia comienza con una bendición y termina con un juicio, y es cuando lo destierran a él y a su esposa que es Eva del paraíso y entran y comienza una nueva etapa, una nueva dispensación, la dispensación de la conciencia. Y ahí empiezan los protagonistas, obviamente, los hijos de Adán, Caín, Abel y la descendencia de Caín, que es la que más se menciona en el capítulo 5, en la descendencia de Caín. Entre esa línea que vienen obviamente del mismo Adán, aparece Noé, y Noé es el personaje principal de la dispensación de la conciencia. Él y su familia fueron los salvados. Pero leamos acá porque Pablo es el que nos está explicando estas dispensaciones. Ajá, 1:3. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Siga. Continúe. Sí, claro. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por Ajá. amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él Amén. tenemos la Lea redención, ahora, lea el 7, perdón, el 8 y 9. la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. Amén. La palabra dispensación no aparece ahí, pero en la Reina Valera sí aparece. Es los mismos vocablos, solamente que en otras palabras. Lea, mi hermano, Aparece por... ¿Ah? redención, aparece redención. Ajá. Entonces, la palabra dispensación es el periodo de tiempo. Ahí dice otro término. Dice como que cuando llegase el tiempo, ¿cierto? Cuando llegase el tiempo. En este caso, la palabra dispensación es eso, periodo de tiempo que aparece en una escena. Como hablamos de 7 tiempos o 7 dispensaciones, cada uno tiene un cuadro y esos cuadros pintan unos protagonistas y unos escenarios con acontecimientos. Los acontecimientos son bendición, maldición, entre otras cosas que aparecen dentro de cada dispensación que usted como estudiante las investiga más a profundidad. Pero ya tiene los cuadros señalados. Hermano Portillo, léame el 8 y 9 de Efesios 1. Efesios 1, en su Reina, versículo, Reina Valera, ¿no? 8, verso los, 8 y 9. Verso 8 y oh, 9. ok, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda Ujú. sabiduría e inteligencia, dando a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual Ujú. se había propuesto en sí mismo. Es 8 y 9. El 10. El 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí dice dispensación del cumplimiento. Acá, como dice en su versión, hermana Carolina, el 10 dice de Tengo otra los manera. dos, Ajá, ¿qué dice? En la versión actual. para que cuando llegara el tiempo señalado, Ajá, reunieran todas las cosas en Cristo. ahí. La palabra cuando llegara el tiempo señalado es dispensación. ¿Sí ve? Tiempo señalado. O sea que Dios no se adelanta ni se atrasa. ¿Entiende? Dios ya sabía que usted iba a estar en la senda antigua, hermana Carolina. Ya sabía que usted iba a ser tesorera nacional. ¿Entiende? Y cuando uno Amén. comprende eso, uno dice, le rebosa el corazón de agradecimiento. Porque uno dice, pero Señor, yo no, nunca me lo imaginé, ni lo pensé, ni lo soñaba. No creí que tendría un cargo tan importante en una iglesia. Porque ser tesorera nacional de una organización es casi igual que usted ser eh, la encargada de los recursos económicos del Congreso. O hasta más porque es del reino. Entonces son privilegios que Dios da, dice, y lo tenía programado antes de la fundación del mundo. Y cuando llegó el tiempo, usted llegó a esta iglesia. ¿Se dio cuenta? Mira lo que Dios tiene programado. Entonces uno no se le Amén. escapa, uno no se le escapa. Pero ¿qué pasa? Tenía que llegar el misionero colombiano. Entonces Dios lo tenía todo agendado. Si no, no llega. Dice, no llega. ¿Por qué no llega? Porque Dios lo tiene todo agendado. Y así tiene que cumplirse. Hermano Portillo, estaba en el programa de Dios
que fuese pastor. Sí. ¿Ve? Ahí estaba. Entonces eso es lo que Pablo dice, bendito, mire la palabra que utiliza, bendito, ¿quién nos escogió? Uno dice, wow, es que hermano, hay una riqueza en este pasaje, en todo el capítulo de Efesios, los 1, 2 y 3, eso solamente son cremas del pastel, son cerezas, son mermeladas para disfrutar cuando se lee detalladamente, suavemente. Ahora, para que usted mire un poquito más, capítulo 3, verso 19, hermana Carolina. Efesios. Sí. ¿Por ¿Con qué cuál le estamos leo? tocando? Por el 3 en cualquiera. ¿Por qué estamos hablando tanto de Efesios? Porque Pablo es el encargado de explicarnos las dispensaciones y a los efesios que se creían gente como desamparada, eran gentiles, él les está hablando de las verdaderas riquezas para que sientan o tengan identidad. Cuando uno tiene identidad y sabe de quién es hijo, uno levanta el cuello, ¿sabe? Pablo dice, usted, Dios mandó, tenía un misterio y nos mandó una noticia de que ustedes que estaban huérfanos, pues el Señor los iba a adoptar, mire, para que fuésemos adoptados hijos suyos. Y ahora que les adopte o nos adopte, va a ser un proceso legal porque ustedes están endeudados. ¿Ya lo entienden? ¿Por qué no nos hace hijos de una vez? No, adoptados porque están endeudados. ¿Cuál es la deuda, Señor? Pues la que les dejó su padre Adán, el pecado. Y por eso están llenos de todos los males. Por eso están alejados de la presencia del Señor. Por eso están destituidos de la gloria del Señor. Pero yo vengo a arreglar esto. Primero los voy a adoptar como mis hijos. Y luego voy a hacer un proceso de que ustedes nazcan de nuevo. Ah, y precisamente hablando del hermano, me acordé nuevamente hablando del hermano Joe San Martín. Eso es lo que iba a decir. Que él me dice que me escuchó en una clase hablando de este ADN de Cristo. Y me dice, hermano, estoy con la curiosidad de predicar ese tema. Mándeme esa explicación que se me olvidó. Se Hermano la... Macri, ¿sabe algo? Eso lo dijo usted en el primer año donde yo estuve. Yo me recuerdo porque yo lo hablé con Joe Ajá. San Martín. Hablamos sobre eso del ADN de Jesús, y cierto. Oh, Sí, imagínense. cierto. Entonces, no íbamos a hablar mal de él, vea. No, no. Amén. Entonces, fíjese, ayer me mandó esos audios y me dice, pastor, mándame esa. Gracias a Dios que la tenía en la mente. Le mandé los audios y pues yo glorifiqué a Dios porque dije, ve, al menos los estudiantes se van con algo y dicen, voy a predicar esto a la iglesia. Y el objetivo es eso, la Sí, bendición irla compartiendo, exacto. llevándola. Entonces uno cuando va descubriendo esto, uno dice, wow, hermano, es que usted va a la presencia de Dios a cantar o a orar, lo que sea. Mire, mi hermano, usted cuando es adoptado tiene un poquito de miedito de pedir cosas, ¿sabía? Si usted es Sí. adoptado, usted tiene como, aunque su papá sea rico y su mamá sea rica, usted siente como un poco de miedo porque los otros hijos son auténticos, tienen el ADN y tienen la sangre. Pero cuando usted le dice, mire, usted aparece con el ADN de su papá, usted es hijo legítimo, usted ahora sí dice, voy a pedir lo que no había pedido antes, ahora sí voy a reclamar mi herencia. ¿Entiende? Entonces, como hijos del Señor, Pablo dice, no es que ustedes van a pedir una bendición, ya ustedes fueron bendecidos antes de la fundación del mundo. Eso genera fe en el creyente, genera fe en el predicador. ¿Por qué? Si yo voy a orar por un enfermo, no soy yo que lo voy a sanar. Si yo voy a orar por una persona que no recibió el Espíritu, no soy yo que se lo voy a dar. Pero si confío en ese poder que Él depositó en mí, va a suceder. Leamos 3:19 al 21. En fin de que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para Sí. que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o No, espere, entendemos. espere, 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 espere.
Repítame, las cosas excedan, no creo que dice. ¿Cómo dice? excedan, Dice excedan. ¿sí? Excedan. EXCEDAN. Para hacer que todas las cosas que excedan, A ¿qué lo que más? pedimos o Sí. entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Léame en la versión Reina Valera. Exceder Ok. significa sobreabundar. Exceder significa sobreabundar. Porque cuando usted dice, me dieron lo que era, pero se excedió, quiere decir que sobreabundó, se pasó del nivel. ¿Cómo dice allá? Estaba en y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente Ahí, de ¿sí lo ve? que Sí, pedimos. sí, ahí está. Exceder es sobreabundar, mira. Miren, nomás otro vocablo, pero es lo mismo. ¿Sabe qué está haciendo? ¿Qué es lo que hacen las versiones? Enriquecen el léxico de su prédica. No es más. Para hacer que las cosas excedan, ¿cómo? Siga. Leo cuál. La versión nueva, la que se acostumbre. Ok. Ajá. Excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí. ¿Ven? Excede, mire, excede a lo que pedimos, entendemos. Por ejemplo, mira, a usted le sale un demonio y usted no oró en la mañana. Mira, tú no oraste en la mañana. ¿Y qué te dice el diablo al oído? Ese demonio no va a salir porque tú no oraste. Pero cuando tú te acuerdas lo que dice ahí, que él depositó un poder en ti. Tú dices, bueno, yo sé que no oré, pero tengo un poder. En el nombre de Jesús fuera. Y el demonio sale. Tú dices, uy, yo creí que, mire, hasta duda tenía. Yo no creí que iba a salir. Eso significa el poder que excede a lo que tú pides o entiendes. Tú dices, yo no entiendo cómo salió. Señor, no entiendo cómo se sanó. Yo no entiendo cómo se sanó porque yo he orado por mí, no me he sanado. Pero oré por esto y se sanó. Es lo que excede a tu conocimiento y a mi conocimiento. Es porque es el poder que actúa en nosotros. No dice que nosotros lo hacemos, actúa en nosotros o por medio de nosotros. Por eso es la convicción. Como un demonio le salió a un hermano y que yo de aquí no salgo. Tiene que haber ayunado 40 días. Y le dijo el hermano, yo no he ayunado los 40 días, pero tengo a mi papá que ayunó los 40 días por mí. En el nombre de Jesús fuera. Entonces, ahí está el punto. Porque hay demonios que son así, que te engañan. El demonio o cualquier cosa, las huestes atacan tu conocimiento, mi hermano, para debilitarte. Atacan el conocimiento. Por eso la Biblia dice, mi pueblo se pierde por falta o se destruye por falta de conocimiento. Ataca el conocimiento. ¿Entiendes? Tú no dices, por eso es que Pablo dice a los mismos colosenses y filipenses, nosotros oramos para que ustedes tengan conocimiento. Sí, para que estén firmes, les dice. Amén. Porque con el conocimiento lo trae, lo pone firme. Sí, Una persona decía en un canal y me gustó esa frase, dijo, los creyentes, la mayoría deberían estudiar teología. Y si estudia la teología no para tener un título, sino para que su fe crezca, para que puedan ayudar mejor en la iglesia del Señor, para que se puedan distribuir mejor, capacitarse. sí. Amén. Porque logrando confundir la mente de alguien, el enemigo lo gana. Lo Fácil. saca de la iglesia, sí, señor, lo saca de la iglesia. Lo saca, mi hermano. Uf, lo saca o lo enfría. Sí, Sí. Bien, entonces concluimos amén. que la dispensación de de la inocencia terminó con la caída de Adán, comenzó la dispensación de de la conciencia, donde el hombre descubre que está desnudo, pues todos sus apetitos de la carne aparecen. La curiosidad, de alguna manera siente deseo por Eva, y bueno, ya Dios lo que hace es preparar. Mira, Dios empieza a hacer una preparación tan bonita que es una señal de redención. Primero los cubre, ¿cierto? Los cubre. Ese de cubrir es que el Señor siempre quiere que nosotros no seamos avergonzados.
Entonces Él nos cubre. Por ejemplo, por eso cuando un ataque viene, uno dice, Señor, cúbreme. Yo no sé cómo digan ustedes, pero digo, Señor, cúbreme con tu preciosa sangre. Porque hay gente que le va a tirar a usted para hacerle daño. Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Señor, nos cubre. También para que no se descubra la desnudez. En ese sentido, lo que está enseñando ahí el Señor es que quiere que sus hijos estén bien vestidos, vestidos decorosamente y que no se les vea su desnudez. Ujú. Ahí también puede representar un tipo de bautismo. Porque Gálatas 3:27 dice que los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esa Pero vestidura, esa doctrina se apoya solo en un versículo. ¿cómo siervo? Pero esa doctrina se apoyaría en un solo versículo, le digo. El del vestuario para bautismo. Ajá. Pudiera directamente en uno solo, pero indirectamente en muchos. Porque Porque una usted, de las reglas teológicas usted sabe que es que no se puede establecer una doctrina en un solo versículo. exactamente, sí, señor. Pero entonces se pone como tipo. Ah, ok, ok. Sí, como tipo o figura. Entonces, los tipos o figuras no son doctrinas, Ajá, sí. sino que son ilustraciones para explicar una verdad. Exacto, sí, sí, sí. Ajá. Ah, Entonces, sería como, por eso la palabra como un tipo de un bautismo. oh, Entonces, si no se dice así, puede confundir. Si alguien está sí. explicando, hermano, es que aquí en la dispensación de la conciencia, el Señor les puso vestido. Eso representa el bautismo en el nombre de Jesús. No, no, no. Así directamente no, porque le van a caer los teólogos. Sí, sí. Amén. No, hermano, esto puede ser un tipo o puede ser aplicado como un tipo o figura. Usted ya claro, sí, puede ser aplicado. Esa palabra puede ser, es que no es realmente lo que es, sino es una manera como de explicar. Ajá. Sí, sí, Bien. claro. Ahora bien, hay una sucesión de cosas en la dispensación de la conciencia como las maldiciones y son tipos de juicios pequeños como vas a parir tus hijos con dolor, te va a tocar trabajar la tierra. Por eso es que muchas dicen, no, que el trabajo no es una bendición, sino una maldición. Pero no, espérate, hay que ubicarnos en el contexto. En el contexto de Adán, para él era una maldición o un sacrificio. En esa dispensación era como un castigo trabajar, porque Adán trabajaba o labraba la tierra, cuidaba a los animales y no sentía cansancio. Pero ahora como le dicen, con el sudor de tu frente, ahora es una especie de castigo. Pero el tiempo y las dispensaciones trajeron nueva información para el tema de trabajo. ¿Qué va pasando? Que las labores de la humanidad fueron, ¿qué? Haciendo el entorno más hermoso. Fueron Sí, creando cosas que embellecían el mundo de alguna manera, por así decirlo. No embellecerlo en el sentido de porque Dios lo hizo todo perfecto, dice la Escritura, pero en el sentido de adornar el mundo con cosas ya que el hombre podía realizar en base a la sabiduría que Dios le daba. Como por correcto. ejemplo, tenemos a los hijos de Caín, que son los que empiezan a crear el asfalto para las construcciones, crean los instrumentos de música. ¿Ven? Entonces, esta etapa de la conciencia trae eso. Aparecen, obviamente, instrumentos de música y van apareciendo fenómenos como eso, como el asfalto y así sucesivamente. Esta terminó con el diluvio y los personajes principales son Noé y su familia. La inocencia enlazada con la conciencia. Sí, señor. Sí, Ujú. señor. Y ahora ya la conciencia termina con el diluvio. Leamos Génesis capítulo 6, porque vamos a quedarnos ahora con el gobierno humano para la próxima clase.
la promesa y la ley. Vamos a ver tres. Gobierno humano, la promesa y la ley. Ajá. El que lo encuentra, hermano Portillo, Génesis capítulo 6. Ok, ahorita lo busco. Ajá. Si ya lo tiene la hermana, lo puede leer también. Amén. Ok, Génesis 6, sí, del 1. del 1 en adelante, correcto. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra, y Léame el les verso, nació, léame el verso 2. sucedió que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne. Vivirá hasta 120 años. En esos días había gigantes en la tierra y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos, estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los que de hacer, vamos, ahí me perdí. Los Y todos planes. los pensamientos de su corazón eran siempre los que ha de hacer solo el mal. Ahí, Y le pedí al Señor. ahí. Lo que el Señor está observando en el ser humano, porque el Señor está mostrando, aprendamos esto hoy, Dios fue manifestando su carácter, oiga esto. A esto lo llamamos nosotros atributos de Dios. Atributos de Dios. Pero también es su carácter, el carácter de Dios. Los atributos son manifestaciones del carácter de Dios. Entonces, el carácter de Dios se manifestó también en cada dispensación. Entonces uno dice, pero ¿por qué el Señor en el Antiguo Testamento dicen algunos era un Dios que era feroz, que mataba niños, dicen las personas? Entonces, el Dios del Nuevo Testamento es otro, no, es el mismo, solo que Él manifestó su carácter a través de los tiempos o dispensaciones. Y como Él puso leyes, cuando es el tema de la ley, el tema de la dispensación de la ley, pues esas leyes eran la manifestación del carácter de Dios. Y vamos a hablar muchísimo de eso cuando entremos a esa dispensación. Entonces, de acuerdo a las leyes que él mismo estableció, pues quien las quebrantaba se manifestaba el carácter de Dios fulminantemente. Sí, Amén. cierto. Amén. Ahora, Pero la gente no entiende eso, fíjese, hermano, aunque se no, lo diga no, uno por dispensaciones, aunque se lo diga por dispensaciones, aunque uno le diga, ¿sabes qué? Esto fue en un cierto periodo de tiempo, esto no, Ujú. no es aplicable para hoy en día, tal vez se puede decir, y la gente dice, no, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo? Y se encierran en... Ajá. Es así, mire que Dios, para hablar con este tipo de personas, hermano, por ti, hermana Carolina, es eh, a veces sí ubicar mucho el tema de la psicología humana, porque el ser humano, miren lo que yo estaba escuchando, no sé si usted que está en Estados Unidos, mi hermano, Sí, vamos a hablar un poquito de ello, vamos a ver, vamos a terminar, que ahora vamos a ir terminando con esto que vamos a concluir entonces con la dispensación y ya entramos a esta temática para parar el video. amén, pastor. Eh, entonces llegamos a la dispensación de la conciencia, que es la caída de Adán, expulsión del huerto. Ahora miramos unos escenarios que son los hijos de Adán, que son Caín, Abel. Entre ellos destaca en cuanto, no en cuanto a la justicia, en cuanto al desarrollo histórico. Caín aparece con su descendencia
Ellos crean los instrumentos de música, entre otras cosas que usted encuentra en el capítulo 5 de Génesis. Ahora aparece Noé el justo, el que haya gracia ante Dios. Él es el protagonista, el principal de la dispensación de la conciencia, y es el que le pone fin a esta dispensación, siendo salvado aún en la llegada del diluvio, cuando él prepara el arca ordenada por Dios. El arca también tiene unos sinónimos o prototipos de lo que es el evangelio. El evangelio es el arca de salvación. Y en ese tiempo, el arca, los que entraban a ella se salvaban. El mensaje de Noé representaba al predicador de hoy, que anuncia el evangelio como la puerta de salvación. Los 8 salvados representan a los cristianos que obedezcan al evangelio y permanezcan en el arca. Entonces ya tenemos esta dispensación concluida y inicia, obviamente, la dispensación del gobierno humano de la misma descendencia de Noé. Específicamente nos quedamos en el cuadro de los hijos de Noé, que son Sem, Can y Jafé. Capítulo 9 y 10 de Génesis. Y nuestro cuadro de estudio va a ser el capítulo 11. Para ello necesitamos leer, obviamente, el libro de Génesis nuevamente completo, empezar al menos a leerlo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Si lo quieren leer todo, está bien, pero ahí vamos a encontrar los personajes que necesitamos. Amén, mis hermanos. Entonces concluimos ya en estas 2 dispensaciones. La próxima vamos a ver 3, gobierno humano, promesa y ley. Y luego miraremos las 2, la gracia y el milenio. Amén, amén. Amén. Lo que voy a hablar, hermano, de respecto a eso, de que la gente no entiende el carácter de Dios, es, uno tiene que entender mucho de política. Y yo le invito a la hermana Carolina, al hermano Portillo, Sí. que si quieren ser buenos estudiosos, que les guste, o si quieren enseñar, sobre todo, si quieren enseñar y que Dios los use para la transformación de ciudades, incluso de países, comunidades, deberían observar un poquito la política. La política está en la Biblia también. Mire, Sí. hay una búsqueda de poder. Voy a parar el video. Si usted observa, hay una búsqueda de poder y protagonismo. El país donde está el hermano